Amós capítulo 5, versículo 16 nos dice la palabra del Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay, y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. En el año 1943, estamos 2 años antes de que terminase la Segunda Guerra Mundial, los británicos y los estadounidenses habían conseguido vencer en el norte de África a las tropas nazi, y esto fue un hito bastante importante para los aliados. Con este hito, lo siguiente que debían hacer era entrar en Europa, en la Europa continental, como la llamamos. Y el mejor punto para hacerlo era a través de la isla de Sicilia, que es esa isla bastante grande que está justo en la punta de la bota de Italia. Era un punto estratégico. Pero había un gran problema, y es que los nazis sabían, igual de bien que los aliados, que la isla de Sicilia era un punto estratégico. Y por ello estaba abarrotada de soldados y artillería. Además, recordamos que Italia era de Mussolini y por eso también querían atacar por ahí. No había posibilidad de éxito en un ataque directo a Sicilia. Ante esta gran dificultad que tenían delante, el MI5, que es el servicio de inteligencia británico, ideó un plan, no sé si lo sigue siendo, supongo que no, lo era por lo menos, pero el MI5 ideó un plan para engañar a los nazis, al eje. El inventor del plan fue el propio Ian Fleming, que era miembro del MI5 y que después inventaría el personaje de James Bond. Es el creador de todos estos libros de James Bond, Ian Fleming, que pertenecía al servicio secreto. Y el plan consistía en usar el cadáver de un mendigo, disfrazarlo de oficial británico y atarle una maleta con supuesta información secreta para engañar de esta manera a los alemanes, dándoles información falsa. El engaño fue pensado hasta el más mínimo detalle, desde el lugar donde dejar el cadáver hasta los enseres personales que llevaría encima. En concreto, lo dejaron en Huelva usando un submarino, lo tiraron a través de un submarino. Y entre las cosas que llevaba encima eran entradas de ticket de un teatro londinense, una foto de su supuesta novia, completamente falso, que además era del servicio secreto, así que lo tenían muy bien pensado, pero también insertaron una placa en la que se le identificaba a este hombre, a este supuesto oficial, como católico, lo cual era perfecto, porque la España de Franco era bastante amistosa hacia Hitler y así la información le iba a llegar sí o sí. Y por otro lado, los españoles enterrarían el cuerpo tal como la religión católica demanda, sin darles la oportunidad de hacerle una autopsia más concluyente, porque descubrirían que no había muerto en el mar y otras cosas. Que aunque le hicieron la autopsia y había algunas cosas raras, los alemanes confiaron plenamente en lo que habían encontrado. Así que los documentos, o más bien las fotos de los documentos, llegaron hasta el mismísimo Hitler y él mismo vio estos documentos. Quien pudo leer que los aliados estaban planeando un ataque a través de Grecia y Cerdeña, no Sicilia. La operación se llamó mincemeat, que significa carne picada, en referencia al cadáver del pobre mendigo. Los documentos y todos los detalles del cadáver fueron tan creíbles que Hitler movilizó a la mayoría de tropas desde Sicilia a Grecia y Cerdeña, por lo que los aliados pudieron tomar la isla en menos de un mes.
Esto fue un duro golpe para los nazis. Y no solo eso, que consiguieron entrar por ahí, sino que debido a este gran engaño, Hitler ya no se fiaba de sus fuentes y por tanto cometió varios errores después. La operación Mincemeat, el gran engaño, fue un éxito para los aliados. Pero como todo engaño, tuvo resultados desastrosos para los engañados. El engaño forma parte de la historia, lo encontramos en todos los lugares en la historia. Uno de los más famosos es también el caballo de Troya, el engaño de los griegos a los troyanos. Pero en la Biblia misma nos encontramos que con el primer engaño en el mismísimo capítulo 3 de la Biblia. La Biblia tiene, no sé exactamente cuántos capítulos, pero tiene en las Biblias normales más de 1000 páginas y nos encontramos el primer engaño en la primera página, básicamente. En el capítulo 3 de Génesis, del primer libro de la Biblia. Caín, encontramos no mucho después, que engañó a Abel para salir al campo y allí fue donde le mató. Abraham e Isaac engañaron. Jacob engañó más que ninguno, pero después él también fue engañado por sus hijos. Judá fue engañado por su nuera y un largo etcétera. Hemos llegado, creo, con Judá más o menos al capítulo 40 solamente de Génesis y nos queda bastante por ver en la Biblia, un montón de engaños más. Pero entre todos los engaños del mundo, solo hay uno que tiene consecuencias eternas. El engaño de Eva, que no de Adán, sino el engaño de Eva, fue nefasto para toda la raza humana. Pero aún allí hubo esperanza, se les ofreció la redención, como a todos nosotros. Pero hay un engaño en el cual si caemos, no hay vuelta atrás. Hay un engaño que es peor que el engaño a Eva, en el cual si caemos, no hay posibilidad de recuperación. Es el engaño en el cual el pueblo de Israel ha caído, que es pensar que Dios está de su lado cuando Dios es en realidad su enemigo. Piensan que cuando Dios venga será para bendecirlos, para librarlos de todos sus enemigos, pero cuando Dios venga será para destruirlos. Piensan que Dios es su amigo, pero Dios es su enemigo. Este será nuestro primer punto, el engaño de los israelitas. El engaño de los israelitas. A este profundo engaño en el que los israelitas están inmersos se hace mención por primera vez en el versículo 14 que no hemos leído, del capítulo 5, que nos decía: buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así, de esta manera, Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Lo que este versículo nos dice debería despejar toda duda sobre la situación de Israel, sobre la percepción que ellos tenían sobre sí mismos. Si lo queremos poner en términos posmodernos, ¿cuál era su realidad? Y si queremos ponerlo en términos bíblicos, ¿cuál era su engaño? Porque ellos, en sus mentes y corazones retorcidos, seguían siendo el pueblo de Dios. En sus mentes y corazones retorcidos. Los profetas les tienen que repetir constantemente que ser descendientes de los patriarcas no les confería inmunidad absoluta. Y que Dios, por necesidad, porque ellos eran hijos de Abraham, por necesidad Dios tenía que estar de su lado. Dios no estaba obligado a nada, sino más bien que el pacto les estaba obligando a ellos. Así que ellos asumían, pensaban que servían a Dios, que seguían siendo su pueblo, que Dios estaba de su lado. Ese era su mayor problema. No se les pasaba por la cabeza que Dios pudiera ser su enemigo. No dejaban que ese pensamiento penetrase en sus corazones, aunque todos los profetas que leemos lo estaban intentando vez tras vez, con ahínco. Amartillaban usando todos los recursos posibles para enseñarles la realidad, pero cuando alguien está engañado espiritualmente, solo el Espíritu Santo puede despertarlo. Esta era la situación de Israel. Es realmente útil para comprender el oficio de los profetas por qué hacían esto. Si Dios es soberano, Dios sabe, no solamente eso, Dios es soberano, pero además, aunque tengamos una visión bastante torcida sobre la soberanía de Dios y digamos que solamente Dios sabe el futuro, aún así Dios sabía que no se iban a convertir. Entonces, ¿por qué la predicación? ¿Para qué servían los profetas? Una de las razones más importantes, nos dice Calvino, es porque Dios tiene un pueblo incluso en esa nación apóstata.
y ellos necesitaban la palabra dentro de una sociedad tan corrupta. Algunos necesitaban ser alentados para no adaptarse a la pecaminosidad del resto. Y otros quizás ya se habían comprometido y entonces necesitan la palabra para volver al carril, arrepintiéndose. Dios tenía un pueblo aún dentro de esta nación apóstata. Otra de las razones es la que leíamos en la introducción, es también para culpar aún más. Pero esta parte que se arrepentían o que necesitaban ser alentados era solo una pequeña parte. No era esa la situación de la mayoría. Seguían en su engaño porque elegían estar en su engaño. Elegían vivir en su falsa realidad en vez de aceptar la realidad de su situación. Eran enemigos de Dios. Pero lo que empieza en el versículo 14 se dice de manera más enfática aún en el versículo 18. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Y esto es terriblemente insultante para ellos. ¿Cómo que el día de Jehová no será un día de bendición si somos su pueblo? ¿Cómo que la venida del Señor, se podría decir en nuestros días, será para condenarnos y no para salvarnos? Si somos el pueblo de Dios, somos hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, pertenecemos a una iglesia. Así de malos eran estos israelitas, ¿verdad? Haciendo injusticia, que hemos visto en sermones anteriores, no adorando a Dios como Él estableció. Merecido tienen el juicio de Dios, que los diezmó a través de los asirios no mucho más tarde. Y cuando llegaran ante el trono de Dios serán justamente condenados, porque los israelitas eran muy malos. Yo vengo de una iglesia pentecostal, y cuando estudio estos pasajes no puedo preguntarme si esta no es la situación de la mayoría de las personas en esas iglesias. Y no me lo pregunto para sentirme de alguna manera superior, sino con tristeza, porque sería mucho más fácil ignorar ese pensamiento y evitarlo para siempre, un problema menos. De hecho, es bastante conveniente no preguntármelo, y eso os pasará a muchos de vosotros también. Pero esta, que habéis salido de iglesias parecidas, o incluso de iglesias bastante peores. Pero la Biblia, aunque nos es más cómodo no pensar, la Biblia nos insta a pensar en esto, con un propósito, por supuesto. Recordemos las palabras del Señor Jesús, que también es un texto más o menos paralelo al de Lucas. En Mateo nos decía: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Las Escrituras nos instan a pensar en el engaño en el que muchos están, y hay un propósito, por supuesto, por el cual el Señor quiere que pensemos sobre estas cosas, y va más allá de simplemente señalar con el dedo qué malos son los israelitas, qué malos son los pentecostales, lo que sea. Es curiosa la diferencia entre estos textos, más o menos paralelos entre Mateo y Lucas, porque nos muestran las dos caras de la misma moneda. En Mateo 22, el Señor dice estas palabras después de hablar sobre los falsos maestros y sus frutos. Por lo tanto, lo dice con el propósito de que nos guardemos de estos falsos maestros. Cuidado, no todo aquel que predica en mi nombre, no todo aquel que dice servirme, me sirve realmente. Cuidado con los falsos maestros. Pero en Lucas, el matiz es otro. El contexto en Lucas 13, como estábamos leyendo, es que alguien le preguntó al Señor si son pocos los que se salvan. A lo cual el Señor le responde básicamente: no te preguntes eso, porque no es relevante para ti. Tú esfuérzate en entrar por la puerta angosta. No mires ni a izquierda ni a derecha. Los matices en uno y otro, en estos textos de Mateo y Lucas, son diferentes. Los matices son diferentes. Hay un momento, por supuesto, nos enseña Mateo 7, había dicho 22, creo. Hay un momento en el que debemos sostener la verdad y acusar a los falsos maestros, pero hay un momento donde el único sitio al que debemos mirar y acusar es a nosotros mismos. Nos deben dar igual lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Somos nosotros salvos? Dice Juan Carlos Rail sobre este pasaje de Lucas: independientemente de la religiosidad de otros,
El Señor Jesús quería comunicarnos que nuestra tarea es clara, la puerta es estrecha, la obra es ingente. Los enemigos de nuestras almas son muchos. Debemos levantarnos y hacer. No debemos esperar a nadie. No debemos preguntarnos lo que otros están haciendo, o si muchos de nuestros vecinos, parientes y amigos están sirviendo a Cristo. La incredulidad y la indecisión de los demás no nos servirán de excusa en el día final. Nunca debemos seguir a la multitud en hacer el mal. Aunque vayamos al cielo solos, debemos decidir ir por la gracia de Dios. Tanto si tenemos a muchos junto a nosotros como si tenemos pocos, el mandamiento que tenemos delante es claro: esforzaos por entrar. Pero centrémonos específicamente en el engaño, porque es lo que nuestro pasaje de Amós nos está exhortando a considerar. Un comentarista dice sobre este pasaje de Mateo, dice: no hay nada que sugiera en estos versículos que los que dicen Señor, Señor, no sean sinceros, sino que están engañándose a sí mismos, están autoengañados, no dándose cuenta de que su vida no encaja con el criterio de Jesús para la obediencia y la relación que Él pide. No dándose cuenta de que sus vidas no encajan con el criterio de Jesús. Eso es realmente terrible. Uno puede estar sinceramente equivocado y terminar en el infierno. Uno puede pensar que ha servido a Dios toda su vida, que ha hecho grandes sacrificios por Él, y llegará el día en que se le dirá: aparta de mí, hacedor de maldad. Creo que cada uno de nosotros debería temblar al leer este pasaje, porque todos los que estamos aquí creemos que servimos a Dios, igual que los israelitas, igual que cualquiera en cualquier iglesia, por falsa que sea. Los católicos creen lo mismo, los monjes, las monjas, los ascetas también. Y muchos de estos serán rechazados en el día del juicio por el Señor mismo. Se les dirá: y vosotros estáis excluidos. Así que a lo que esto nos debe llevar a preguntarnos a nosotros mismos es si nosotros estaremos entre sus siervos o entre sus condenados. Esta es una pregunta para cada uno de nosotros que está aquí. ¿Por qué crees tú que estás entre los salvos? ¿Por qué, si hay muchos engañados, y esto lo dice el Señor Jesús enfáticamente, muchos engañados, sinceramente engañados, ¿por qué si hay muchos tú no estás entre ellos? Nuestro segundo punto va a ser este: lo que no te libra de ser engañado. Si te has contestado a ti mismo a la pregunta que he hecho, tu mente habrá ido de un lado para otro durante unos instantes. Tu vida, tus pecados, la fe en Jesucristo, la Iglesia, la obediencia. Y espero que, sinceramente, que hayas pensado en la respuesta, porque lo he preguntado de verdad. No es una pregunta retórica para la que no espero respuesta. No espero que me contestéis en voz alta, pero sí espero que lo penséis. No es un simple ejercicio mental, un simple método retórico para llamar a vuestra atención, aunque estaría bien tenerla. Y no es para tu esposo, no es para tu esposa, no es para tus hijos, no es para tus padres. Es para ti. La pregunta era: ¿por qué, si hay muchos engañados, tú no eres uno de estos engañados? Esto va a ser parte de nuestro tercer punto, pero lo quiero enfatizar aquí también, para que estés atento. Todos los que serán echados de delante del Señor tienen varias cosas en común, y esta es una de ellas: que ninguno ha respondido sinceramente a esta pregunta. Ninguno la ha tomado jamás para sí y ha meditado en ella. Ninguno. Y esta es una cosa que todo condenado, todo aquel que escuchará "nunca te conocí", no ha hecho. Nunca se ha respondido a esta pregunta. Porque dicen: yo, cristiano desde hace tantos años, décadas en la iglesia. Esto seguro que el predicador lo está preguntando por los nuevos en la fe.
por los nuevos en la iglesia. No, contestaré a eso. No, lo digo por cada uno de nosotros. Por mí también. A cada uno de los que estamos aquí y los que no estarán y los que nos estarán escuchando también. A cada uno. ¿Por qué estás tan seguro de que tú no estás entre estos engañados, de los que hay muchos? ¿Nunca te has contestado esta pregunta? ¿Nunca has pensado seriamente en si eres salvo realmente? ¿Nunca te has autoexaminado para ver si estás en la verdad? La Biblia lo requiere, por cierto. Si nunca lo has hecho, si nunca te has planteado la posibilidad de que puede que estés engañado, deberías hacerlo ahora. Porque si nunca te lo has preguntado, es que estás engañado. Ese es un síntoma, ese es un signo de que realmente estás en el engaño. Y desde luego, esa es mi experiencia personal también. Durante la adolescencia, puedo recordar perfectamente cómo estas palabras, que las escuchaba a veces, nunca las tomaba para mí mismo. Nunca, jamás. De alguna manera extraordinaria lo evadía. Y mirando hacia atrás, digo extraordinario, por no decir completamente que era completamente sobrenatural. ¿Cómo es posible que si alguien me decía, ¿no? y los predicadores te miran a la cara, como intento hacer yo también a vosotros, si el predicador te mira a la cara, ¿cómo puedes evadir esta pregunta? Es sobrenatural. Y me viene a la mente, cuando pienso en ello, la imagen de los pájaros que se comen las semillas que caen en tierra dura. Y estoy seguro de que esos pájaros son el mismo Satanás, que no deja que la semilla penetre en el corazón. Es sobrenatural. Pero volvamos a nuestro carril. Los israelitas deseaban sinceramente el día del Señor. Estos muchos de los que el Señor habla consideraban sinceramente que eran discípulos de Cristo, cristianos en toda regla. Tanto unos como otros estaban terriblemente engañados. El día de Jehová iba a ser oscuridad para ellos y no luz. El día del Señor iba a ser el día en el que serían echados al infierno y no recibidos por Cristo. Así que vamos a definir, decíamos, en este segundo punto, qué es lo que no te libra de ser engañado. Y nos podemos extender bastante en este tema, por lo que voy a remitirme solamente a lo que podemos aprender del texto de Amós, del contexto de estos versículos y del contexto de Amós. En primer lugar, y estos son como... Nos podemos imaginar a un soldado, le pregunta a su general: soldado, ¿estás preparado para la batalla? El soldado dice: sí, tengo mi escudo, tengo mi armadura, tengo mi espada, estoy totalmente preparado. Y está en el siglo XXI y la guerra va a ser la batalla va a ser aérea, en un avión. Esas son, algo así es como nosotros usamos estos argumentos que voy a traer ahora. Pensamos que estamos armados, pensamos que estas cosas nos van a defender, que nos van a ser útiles para la batalla, cuando en realidad son completamente inútiles. Lo mismo que una armadura cuando te quieren disparar con una ametralladora en un avión. Así que, en primer lugar, ¿cuáles son estas armas que no nos sirven y estas armaduras que no nos sirven para absolutamente nada? En primer lugar, lo que no te libra de ser engañado es tu ascendencia. Hay unos cuantos de nosotros que hemos crecido en familias cristianas. Si piensas que porque tus padres son creyentes, porque has nacido y has crecido en una familia cristiana, que por eso eres salvo, estás completamente equivocado. Completamente equivocado. Los israelitas eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y no fueron salvos. ¿Quiénes son tus padres en comparación con Abraham, Isaac y Jacob, para que ellos sí te den la salvación? Para que pongas algún tipo de seguridad en tus padres. No recuerdo el contexto exacto, pero alguien decía que Dios no tiene nietos. Creo que también Valentín lo ha repetido alguna vez. Dios no tiene nietos. Dios no puede ser tu abuelo. O es tu padre, o es el juez que te condenará al lugar donde está el crujir de dientes. No existe otro tipo de relación. Pero también hay otro aspecto sobre la ascendencia. No solamente que no eres salvo porque tus padres son salvos, que deberías tenerlo muy, muy claro. Tampoco eres salvo por los antepasados que dices tener, y esto es específicamente por nuestra iglesia. Las iglesias evangélicas normalmente fallan bastante en esto, ni siquiera piensan en ello. Pero si te crees un hijo de la Reforma, de los puritanos,
de Spurgeon, al que voy a citar bastante, por cierto, y de otros muchos de aquellos que llamamos padre en la fe, si los lees con regularidad, si dices que crees las mismas doctrinas, que te consideras heredero de su legado, y por cierto, todo esto deberíamos hacerlo, nada de esto es suficiente para ser acepto delante de Dios. No es suficiente. Aunque te sepas toda la teología reformada, todas las respuestas, tanto a los arminianos como a los católicos, todo sobre cómo debe ser el culto, sobre el principio regulativo, toda la historia de la Reforma, todos los mártires, no te sirve para ser salvo. No por estas cosas. No, estas cosas no te aseguran que seas salvo. Más bien, si estás engañado, todo esto servirá para condenarte. Porque el Señor apuntará a esto y dirá, ¿y por qué no has escuchado cuando Spurgeon te decía que te examinaras a ti mismo? ¿Y por qué no has escuchado cuando Agustín de Hipona te decía, te hablaba sobre el pecado del corazón y el arrepentimiento? Solo servirá para condenarnos aún más. En segundo lugar, lo segundo que no te libra del engaño es tu profesión de fe. Que digas que eres un hijo de Dios, que digas que tengas fe, que hables, que digas, que llames al Señor con insistencia, Señor, Señor. No porque digas que Dios está contigo, por eso Dios está contigo. Eso nos decía Amós en el versículo 14. No porque llames al Señor Jesús Señor, por eso serás salvo, nos dicen los evangelios. Las palabras no son suficientes. Ese es el énfasis constante de las Escrituras y de estos pasajes en particular. No los que dicen, sino los que hacen. El versículo que todos conocemos de Isaías 29:13 amonesta de la siguiente manera: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto es lo que debemos entender. Estas palabras de condenación, tanto de Amós como de Isaías, como del Señor, no son para aquellos que nosotros llamamos impíos. No son para los impíos. No son para los que la religión les da absolutamente igual. Ellos no están engañados. Sino que estas palabras son precisamente para aquellos que se consideran salvos, para los que esperan que Dios esté de su lado, para aquellos que creen en Dios. No son para aquellos que rechazan a Dios y rechazan su ley y rechazan absolutamente todo. Esos no están engañados, esos saben muy bien, desde cierto punto de vista por lo menos, lo que están haciendo. Pero estos pasajes son para aquellos que creen en Dios, que reconocen a Jesucristo como Señor, y sin embargo llegará el gran día final, el juicio final, y serán echados al infierno. Así que ni tu ascendencia, ya sea figurada o literal, ni tu profesión de fe te aseguran que no estés engañado. No sirven como fundamento para decir, yo no estoy entre los engañados. No sirven para eso. Y en tercer lugar, lo que tampoco puede ser un fundamento para considerarte salvo, son los grandes sacrificios y las grandes obras y esfuerzos que haces para el Señor. Fijaos en todo lo que los israelitas hacen, lo estábamos leyendo en el texto de introducción. Tienen fiestas solemnes y asambleas, holocaustos y ofrendas de paz, y no cualquiera, sino que la ofrenda son animales engordados, entonan himnos y salmos. Todo esto lo hacen para Dios. Pero en cuanto a la ofrenda, recordamos que los profetas a veces les acusa al pueblo de Israel de traer como ofrendas, como sacrificios, animales tuertos, animales cojos, que no eran requeridos, estaban prohibidos, de hecho, por la ley, lo cual es una gran afrenta para el Señor y son reprendidos por ello. Pero no estos israelitas. Ellos traen sus animales engordados, lo mejor de su establo, lo mejor de lo que tienen. Traen a sus animales engordados. Del mismo modo, similar a estas grandes obras religiosas, en los evangelios, los que en el día del juicio se presentan ante Cristo no son unos cualesquiera, sino que son unos que han hecho grandes obras. Obras que ni tú ni yo hemos hecho ni haremos. Profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros. Y ni así
ni con ese acompañamiento del Espíritu Santo, porque no puede ser hecho sin el Espíritu Santo, ni así fueron salvos. Y aquí debemos pensar también en Saúl. Saúl también profetizó y no fue salvo. ¿Cómo nos comparamos nosotros con esto? ¿Cómo nos comparamos nosotros con Saúl? ¿Cómo te comparas tú? Spurgeon decía que ni aquellos por los cuales cientos y miles de almas se convirtieron, ni aquellos pueden confiarse en eso, porque muchos podrían haber venido a la fe a través de ellos, y ellos mismos no ser salvos. Y si los que hicieron milagros, los que tuvieron miles de conversos, los que sacrificaban y se esforzaban tanto en sus ceremonias, si estos no son salvos, ¿cómo vas tú? ¿Cómo te comparas con estos? Menos mal, y lo digo con ironía, menos mal que la salvación es por fe, porque si fuera por obras, los salvos se pondrían a contar con los dedos de una mano después de tener amputados unos cuantos. ¿Cuáles han sido tus grandes obras para Dios, comparables a las de estos profetas y milagreros? ¿Cuáles han sido tus grandes sacrificios, comparándote con el pueblo de Israel? ¿Y cuántos pecados has cometido mientras lo has hecho o mientras no lo has hecho? Antes de preparar este punto tenía en mi mente que debería mencionar que venir a la iglesia todos los domingos no prueba tu salvación. Pero ¿de verdad podemos encuadrar esto, venir a la iglesia 2 horas a la semana? ¿De verdad podríamos encuadrar esto dentro de grandes sacrificios para el Señor? Por muy importante que sea venir a la iglesia, asistir a la iglesia, y es muy importante, sería patético si lo incluyéramos en grandes obras que yo he hecho para Dios. Si alguno cuando llegue a estar delante del Señor, porque todos estaremos delante del Señor, si alguno dice, pero Señor, he ido a la iglesia y a una iglesia sana todos los domingos, sin faltar ni uno. Si alguno dice eso cuando esté delante del Señor Jesús, quizás ocurran cosas inesperadas, como que en vez de ser enviado al infierno, serás enviado a un manicomio, por traer esa razón delante del Señor. O que de repente todos los ángeles del cielo empiecen a reír a carcajadas. Por supuesto que es broma lo que estoy diciendo, pero es para señalar lo patético que sería confiar nuestra salvación al hecho de venir a la iglesia. No tiene punto de comparación, ni con lo que hacían los israelitas, ni con lo que hacían estos hombres en Mateo y Lucas, ni con lo que hicieron muchos antepasados nuestros en la fe. Sería patético encuadrar esto dentro de los grandes sacrificios que hacemos para el Señor. Con esto, solamente quiero decir que si te basas en tus sacrificios para Dios, no llegas y no llego ni a la suela del zapato de los que estos hombres hicieron. Profetizar, echar fuera demonios, milagros. Y aún así, aun habiendo hecho todo esto, escucharán esas terribles palabras de la boca del Señor Jesús: apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que vuestros grandes sacrificios y mis grandes sacrificios, que no conocemos, ni tú ni yo, no son suficientes para poder decir, bien, yo soy salvo y mi corazón no está engañado. No son suficientes. Estas 3 cosas debemos aplicárnoslas a nosotros mismos, pero al mismo tiempo es también responsabilidad de aquellos que estamos predicando desde el púlpito advertir sobre el cristianismo de nuestro alrededor. Porque los vemos, a los cristianos en las iglesias evangélicas, frenéticos en sus actividades. Conferencias, grupos de alabanza, van a practicar 3 veces por semana, coros, otras 2, eventos, evangelismo, ayuda a los pobres. Las palabras religiosas están todo el día en su boca. Señor puede ser la palabra que más usan. Bendiciones quizás sea la segunda palabra que más usan. Pero todo esto es nada si no hay regeneración, si no hay nuevo nacimiento, si no existe el nacer de nuevo. Todo esto es nada si no se conoce a Dios. Es solo vapor. Son solo unas ondas, como las ondas cuando tiras una piedra en un lago, que alborota el agua,
y parece que hay mucho movimiento, pero al rato desaparece y parece que nunca ha habido nada. Solo vapor. Todas estas obras son solo vapor. Así es todo esfuerzo, toda actividad, todo sacrificio, toda profesión de fe y toda una vida en una familia cristiana, si no se conoce a Dios, si no se conoce al Señor Jesús como Salvador y Señor, si no hay arrepentimiento y fe genuina. Spurgeon predicó: notad de nuevo que estos hombres se atuvieron a sus falsas esperanzas hasta el final. No supieron de su engaño. ¿Cómo, me diréis? ¿Nunca pensaron que estaban engañados? Pues puede que lo hicieran, de vez en cuando, pero siempre se dijeron a sí mismos: no deberíamos ir por el camino de tener una mente llena de dudas. Todo ese mirar hacia nuestros adentros, todo ese examinarse el corazón, no sirve para nada. Solo nos intranquilizará y nos angustiará. Y así, como también decía antes, los falsos cristianos nunca se examinarán a sí mismos y llegarán hasta el final con esa falsa esperanza, hasta la muerte, engañándose a sí mismos y no dándose cuenta de que estaban engañados. Eran sinceros cuando lo decían. Pero vamos a nuestro tercer punto. ¿Cómo sí nos podemos guardar del engaño? No es imposible tener la seguridad de la salvación, sino que más bien debemos buscarla y asegurarnos de que somos salvos. De nuevo, en este punto, no voy a ser exhaustivo y traer todos los puntos posibles sobre cómo nos podemos guardar del engaño, sino solamente limitarme a lo que encontramos en este pasaje de Amós que estamos estudiando. Y lo primero que debemos decir, y que es el trasfondo de las acusaciones de Amós, es que la moralidad de los israelitas estaba lejos de atenerse a los requisitos de Dios. Constantemente hemos visto que se les acusa de injusticia, de sobornos a la justicia, de un sistema judicial perverso, de aprovecharse continuamente, sin pena alguna, del débil. Pero luego, en las fiestas religiosas, que todas sus fiestas eran religiosas, se ponían su vestido religioso y eran los más santos del mundo, impecables en su devoción, pero en su vida privada no buscaban el bien y no se alejaban del mal, como el profeta les dice. Por eso, el primer punto para guardarnos del engaño es el siguiente: cultiva una santidad privada. Decía Spurgeon: dejadme deciros, hermanos y hermanas, que aquí se halla una gran parte de nuestro peligro, el peligro de tener un carácter religioso sin tener un corazón renovado. Os insto a codiciar sobre todas las cosas una santidad privada, esa santidad que no busca ser vista por los demás. Un trato con Dios en privado, simple y honesto, oración secreta y meditación sobre la palabra. En resumen, una vida de verdadera consagración a Dios. Puede que profeticéis si Dios os llama a hacerlo. Está hablando sobre predicar la palabra. Puede que echéis fuera demonios. Espero que lo hagáis. Está hablando sobre la conversión de las almas. Y en el nombre de Cristo puede que hagáis muchas cosas maravillosas. Pero, antes de todo, debéis nacer de nuevo. Debéis ser obedientes a sus mandamientos y rendiros a Él, o estaréis fatalmente equivocados y no importa la profesión que hagáis. Un carácter religioso sin un corazón renovado. Dios no quiere que le sirvas durante unas horas a la semana, poner buena cara los domingos, por lo menos a los hermanos que te caen bien, a los demás no. Al pastor, si puede ser, a veces, una vez al año, cara buena, si puede ser. Usar unas cuantas palabras religiosas y hasta luego, hasta la semana que viene. Se me han gastado las pilas religiosas, las pongo a cargar durante la semana y al domingo que viene me las vuelvo a poner. Pero mientras tanto funciono con la energía del mundo. Ni oro, ni medito, ni leo la palabra. Cultiva, nos decía Spurgeon, una piedad privada, una santidad privada. Si en lo privado no andas en santidad, es hipocresía que después lo aparentes. Si no tienes comunión con Dios, tu religiosidad no es más que una careta y es una abominación a Dios. Y no estoy hablando sobre alguna cosa mística, si hablamos de la santidad privada, la piedad privada, alguna cosa mística, sino solamente que en cada situación el temor de Dios esté presente en tu mente y que todo lo que hagamos esté regado con oración. Que nuestra mente piense
en la obediencia y el temor a Dios de manera constante en todo lo que hacemos. Es imposible que si hacemos esto, si cultivamos esta santidad privada, vivamos en pecado. Los israelitas eran hipócritas al sumo grado, jamás hicieron esto. Jamás en sus adentros, en la intimidad de su pensamiento, meditaron en la palabra. Tuvieron un amor por la palabra. No oraron en privado, con sinceridad, honestamente. No lo hicieron. Y por eso estaban en ese profundo engaño. En segundo lugar, para escapar del engaño, para asegurarnos de que no estamos engañados, debemos usar los medios de gracia. Spurgeon nos lo mencionó en el ámbito de la santidad o piedad privada, en el punto anterior. Pero lo que me quiero centrar más es en el medio de gracia que es la Iglesia. Y con esto quiero decir la predicación de la palabra, la exhortación pastoral y también la de los hermanos a veces. Este medio de gracia lo vemos en el caso de los israelitas a través de Amós, un profeta que les trae la palabra de Dios. Es un medio de gracia que deben usar. Como todos los demás medios de gracia, no es algo que funciona automáticamente, que te santifica sin que tú participes en nada. Hay una expresión en latín que deberíamos conocer, ex opere operato, que se refiere a que los sacramentos se aplican independientemente del ministro o del receptor, sino que el sacramento obra por sí mismo. Es, por supuesto, un concepto católico. Debemos conocer este término porque debemos conocer a nuestros enemigos. Los medios de gracia no funcionan así, ex opere operato. No funcionan así. No son automáticos, no nos santifican por sí solos. Exponernos a la predicación no nos santifica, sino es a través de nuestros esfuerzos también. Un corazón preparado, una mente atenta. La mesa del Señor no tiene ningún efecto si no la tomamos por fe y en arrepentimiento. Y del mismo modo, igual que los israelitas debían escuchar las advertencias de Amós, nosotros debemos escuchar las exhortaciones del pastor. ¿Cómo puede alguien que no tiene iglesia y no tiene pastor estar seguro de que no está engañado? ¿Cómo puede estar seguro de su salvación si no tiene la supervisión pastoral? Si el único que emite un juicio sobre su estado espiritual es él mismo. Es el caldo perfecto para el engaño. Quizá sea muy difícil de contestar. Es muy difícil de contestar. ¿Cómo puedes estar seguro de que no estás engañado si no tienes un pastor? Es muy difícil de contestar. Quizá sea imposible contestar. No debemos confiar en nuestro propio corazón. Y eso quiere decir que el rol de la Iglesia y de los pastores es fundamental para esto. ¿En quién podemos confiar si no es en nuestro propio corazón? Pues en otros. Es como ir a las montañas con mapa pero sin brújula. Tienes la Biblia, el mapa, sí. Puedes memorizarla toda. Pero en ese mapa, ¿estás yendo al norte o al sur? Con esta luz, a esta luz, podemos ver la gran bendición que es tener una iglesia. Es fundamental para la seguridad de nuestra salvación. Spurgeon decía que a estos hombres que clamaban Señor, Señor, probablemente nadie les había dicho que estaban por el camino equivocado. Nunca lo habían escuchado. Nadie les exhortó. Y así llegaron a estar delante del Señor, sorprendidos. Nunca cayeron en la cuenta. Sus corazones los tenían engañados y nadie los intentó sacar de su engaño, o por lo menos no habitualmente. Usa los medios de gracia y con énfasis porque estamos en Amós, en aquel que Dios ha puesto para que vele sobre tu alma. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que puedes hacer para estar seguro de no estar engañado? En tercer lugar, arrepiéntete. Abandona tus pecados. Haz ese esfuerzo monumental en no poner excusas a tus pecados. Una tarea hercúlea para todos y que puede parecer imposible para unos, porque desde la adolescencia siempre el truco de la excusa ha funcionado para salir de cualquier problema. Así que estamos en la iglesia y seguimos con nuestras excusas a nuestros pecados. Es nuestra forma de ser. Pero es hora de parar. Señor, Señor,
no os conozco. Pero nosotros, apartaos de mí. Pero si hemos hecho, no sé de dónde sois. Las excusas que tienen delante del Señor son la última nota de la obra de su vida, que son una nota, es una escala de notas de excusas tras excusas. Y esta es la última nota de su cuaderno. Fijaos en que no aceptan su pecado ni aun estando delante del Señor, porque después de una vida de rechazar el arrepentimiento, tampoco pueden hacerlo entonces. Es un idioma que no conocen. Ese del arrepentimiento, eso de ver mis pecados. Es como presentarte al examen de C2 de chino sin haber estudiado nunca ni una sola letra china. No entiendes absolutamente nada. No sabes qué hacer. ¿Es tipo test? ¿Tengo que escribir algo? No sabes absolutamente nada. Arrepiéntete. Ese es el mensaje de Amós a los israelitas. No traigas excusas sobre tus pecados. Porque todos aquí sabemos que pecamos, ¿no? Todos sabemos que no usamos el tiempo como debemos. Sabes que incluso tu ingratitud es pecado. Sabes que tu mal humor es pecado. Sabes que tienes deberes que no has cumplido. Por no hablar de la mentira, la inmoralidad, el engaño. Arrepiéntete y arrepiéntete hasta el final. No digas que has dejado tal y tal pecado, pero hay algunos o solamente un pecado que no quieres abandonar. Porque eso es como decir que de 100 botellas de veneno que tienes en casa vas a tirar 99, mira qué bueno soy, y solo me voy a ver una botella de veneno. ¿Qué pretendes conseguir con eso? Abandonar la mayoría de los pecados, pero algunos no. ¿Estás haciendo una especie de trueque con Dios? ¿Estás sobornando a Dios? O algo así. Dios, déjame en paz con este pecado y yo me arrepiento de los demás. Te doy mi arrepentimiento por estos 99. Pero este uno, déjamelo. Hacemos un intercambio. El efecto de hacer eso es el mismo que beberte esa solo una botella de veneno. Para concluir, recordemos que tu ascendencia, tu profesión de fe y tus sacrificios o supuestos sacrificios, no te libran del engaño. No pueden ser la base sobre la que puedes confiar el no estar engañado. Yo estoy seguro de que no estoy engañado porque he crecido en una familia cristiana. Falso. Porque he hecho tal y tal cosa para Dios. Falso. No puede ser base y fundamento para esto, para la seguridad de tu salvación. Sino que debes cultivar una santidad privada, debes usar los medios de gracia y debes arrepentirte. El arrepentimiento debe ser tan natural para los cristianos como hablar tu lengua materna, que no es chino. Ante todo esto está el gran enemigo de las almas, que es Satanás. Él es el padre de mentira y su propósito es engañar. Él es nuestro enemigo, aparte de nuestro propio corazón. Y tiene éxito en lo que hace. Tiene bastante éxito. Tiene más éxito que la operación Mincemeat de los ingleses. Porque como nos dice el Señor Jesús, en aquel día serán muchos los engañados. Muchos. No pocos. Solo un remanente habría en Israel y el resto estaban todos engañados. Solo un remanente. Lo que hemos tratado de hacer en este sermón es proveernos de los sistemas de defensa y ataque para luchar contra el engaño, para luchar contra Satanás. Ver también qué armaduras, qué armas no nos sirven para absolutamente nada. No nos sirven para absolutamente nada. Más bien, esas excusas de que he crecido en familia cristiana, mira mis grandes obras, vengo a la iglesia todos los domingos, son armas de Satanás que usa para engañarte. Porque por supuesto que quiere engañarnos, a nosotros, a ti y a mí. Satanás está luchando para engañarnos. Y sobre todo, en este gran engaño que es el peor de todos, el peor de los engaños. Así que en este sermón nos hemos armado para luchar. Y os recuerdo de nuevo la expresión ex opere operato. No porque hayas escuchado la palabra, no porque hayas escuchado este sermón, ha habido automáticamente algún cambio en ti. No, sino que lo debes aplicar. Y debes meditar en esas preguntas que estábamos haciendo.
Lucas 6:46, el Señor nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Solo hablar, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Y esto lo quiero aplicar también a este sermón. Que no solamente escuchéis, sino también lo apliquéis. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por todas tus bendiciones. Te damos gracias porque en este día podemos estar reunidos en tu nombre, porque podemos estar entonando himnos de alabanza hacia ti, que solamente tú lo mereces, y que podemos escuchar tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a meditar en nuestro estado espiritual, a no estar engañados como los israelitas, a no estar engañados como muchos que en ese día de juicio, cuando se presentarán ante ti, verán que han estado engañados, que ellos pensaban que te estaban sirviendo a ti, que ellos pensaban que eran cristianos, que ellos pensaban que tenían la salvación, pero era solamente un engaño de su corazón malvado, porque nunca buscaron la santidad privada, porque nunca usaron los medios de gracia, porque nunca se arrepintieron de sus pecados. Ayúdanos a no estar entre esos números, sino serte fieles a ti, a arrepentirnos cada día por nuestros pecados, a buscarte a ti en oración y meditando en la palabra, para que de esta manera podamos tener la seguridad de salvación que es útil en todas nuestras obras, en todos nuestros quehaceres, porque de esta manera confiamos en ti, porque de esta manera tenemos la seguridad de que tú eres nuestro Padre y que tu Espíritu Santo nos ayudará en toda obra buena que nos propongamos hacer. Ayúdanos tú en estas cosas, te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.